Gustavo Segre para analizar las elecciones en Brasil en las que Lula da Silva obtuvo más del 48% de los votos, no el 50%, no le alcanzó para ganar en primera vuelta. Va a haber segunda vuelta porque Jair Bolsonaro se alzó con el 43% de los guarismos y por supuesto que hay, luego del debate presidencial, las aguas están muy divididas, por supuesto, como todo Brasil, y esto es un síntoma de también cómo está el mapa social, político y económico de la República Brasilera. Gustavo Segre está en línea. Gustavo, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado. Por favor, Gustavo, y gracias por aguardar en línea. ¿Dónde estás en este momento? San Pablo. En San Pablo. Sí. Bueno, ¿cómo está la situación social, económica, electoral? ¿Cómo es el clima que se vive hoy después de esta primera votación y ya con la mente puesta en la segunda vuelta entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro? Bueno, el Tribunal Superior Electoral ya autorizó el inicio de la campaña de esta segunda vuelta, te diría con sorpresas de mucha gente, sobre todo de la campaña de Lula, porque contaban con llevarse a la presidencia en la primera vuelta y ahora no es seguro que puedan conseguirlo. Y digo no es seguro porque esto es otra campaña diferente, es otra situación diferente respecto del tiempo que pueda tener Bolsonaro para recuperar los 5 millones de votos que lo separan de Lula. Uh-huh. Y en el caso de este arranque, te diría que Bolsonaro ha concentrado sus esfuerzos en alianzas con quien claramente no es del Partido de los Trabajadores, específicamente el gobierno de Minas Gerais, que es el segundo padrón electoral luego de San Pablo. San Pablo tiene el 22% y Minas Gerais tiene el 12%. Uh-huh. Y el gobernador Zema, que fue reelecto en primera vuelta, ya garantizó el apoyo a Bolsonaro. Esto no quiere decir que toda la gente de Minas Gerais lo vote a Bolsonaro, obviamente. Uh-huh. Pero de cualquier manera es un apoyo mucho mejor tenerlo de apoyo que contrario, ¿no? Que de adversario. Y lo mismo ocurrió en Río de Janeiro, donde el gobernador, también reelecto en primera vuelta, apoyó la participación de Bolsonaro en la segunda vuelta, el 30 de octubre, y en San Pablo, que es el 22% del electorado, disputa todavía en segunda vuelta y el candidato de Bolsonaro está adelante. De manera que empieza voto a voto, te diría, porque hay 9 millones de votos que han optado por otra opción electoral en la primera vuelta y tendrán que ver a dónde apoyan su posición. 30 millones de personas que no fueron a votar, la mayor abstención desde 1998, que seguramente parte de ella irá a votar. Y por el otro lado, 7 millones de votos que fueron nulos o blancos, que probablemente mejoren la puntería en la próxima elección. O sea tenemos recuperar parte de Bolsonaro, pero Lula sale adelante, innegable. Claro, tenemos 37 millones de votos allí que todavía están por dirimirse entre las dos fuerzas. Y aquí te quiero preguntar, Gustavo, si las consultoras tuvieron un yerro importante, si fue mérito de Bolsonaro o Lula, no digo que subestimó, pero pensó que tenía ya la historia ganada y no fue así. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de ambos para dirimirse esta elección? Mira, las encuestadoras no interpretaron la calle. Esto me queda totalmente claro, porque sin ningún tipo de contenido científico o académico, cuando empezaron a dar varias que ganaba Lula en primera vuelta, yo lo decía en mis análisis de La Nación Más, que no reflejaba eso la calle, de ninguna manera. O sea, no estaba esperando hasta el último momento para decir si Bolsonaro crecía o no crecía. Las encuestas no mostraban lo que mostraba la calle. Y esto es innegable. En el momento que se equivocaron feo. No vieron un montón de cosas. Tanto es así que la están investigando. Hay una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso y la justicia, a través del Procurador General, también ha determinado la investigación de los institutos de encuesta, porque han hecho un papelón. Uh-huh. Obviamente para la segunda vuelta vienen golpeadas, porque difícilmente poder creerle, y esto es una fortaleza de Bolsonaro, porque cualquier tipo de encuesta que lo vea Lula ganador, va a decir, sí, ya lo vimos, lo daba Lula ganador en primera vuelta y no pasó nada, así que quédense tranquilos. La fortaleza, yo te diría que en los dos casos, para captar el voto que no tienen hoy, van a tener que migrar al centro. Tanto Lula
hacia el centro del manejo de la economía, más ortodoxo, con cuidado del superávit fiscal, que no es extraño a Lula, porque lo ha hecho en primer y segundo gobierno anteriores, y por el otro lado, en el caso de Bolsonaro, un poco a la izquierda, con ayuda social, que ya avisó que va a adelantar el pago de la ayuda social y prometió un aguinaldo para quien reciba la ayuda social, con una fortaleza innegable, que es el resultado económico. Brasil está con una inflación muy baja, con un crecimiento alto y con una perspectiva realmente muy buena. Y aparte, bueno, fue Lula quien eligió a su partener de centro derecha, ¿no es cierto? Como para los dos tener una moderación en cuanto al encantamiento del electorado. ¿Cómo está Brasil? ¿Qué pasa si, o sea, qué le pasa al mapa de Latinoamérica y también al mapa político si Lula vuelve a ser electo o Jair Bolsonaro continúa su presidencia? ¿Cómo queda el país ese mapa de Latinoamérica que hoy más es de centro izquierda que otra cosa? Bueno, primero es importante aclarar que el candidato a vicepresidente de Lula es un panqueque político fenomenal. Ajá. Él estaba gobernador, fue intendente por parte del PSDB, que es del centro moderadamente a la derecha, se retiró de ese partido, fue a otro partido inventado para poder ser candidato, pero en este momento, en esta foto, sería muy parecido a los comentarios que Massa hacía criticando a la Cámpora, a Cristina y a Fernández, y ahora hace parte del gobierno con eje central como dirigente. Bueno, acá es lo mismo. Lo trató de corrupto a Lula, al PT, a todos los que hoy están junto con él en la campaña presidencial, de manera que tampoco va con una moral muy alta. Me refiero obviamente a Geraldo Alckmin. Por el otro lado, yo te diría que la economía brasileña está muy bien, y esto es una ventaja para Bolsonaro, pero hay que ver si eso se traslada a votos. Hasta el momento no se trasladó, por lo menos no se trasladó con la fuerza que debería. Si yo te cuento, por ejemplo, que un gobierno puede llegar a tener, no sé, 4 millones y medio, vamos a hacer un número redondo hasta fin de su mandato, 5 millones de nuevos puestos de trabajo. Espérate que justo está sonando, Sí, perdón, esto sí, es sí. radio en vivo. No hay ningún problema. Está sonando el otro celular, así que no hay ningún problema. Sí, Estamos charlando con Gustavo Segre, que es periodista, que está en Sao Paulo y nos está dando una pintura sumamente detallada de lo que ha sido esta primera elección en Brasil, donde Lula da Silva no le alcanzó para esta primera vuelta y Jair Bolsonaro trata de recuperar y encantar esos 37 millones de votos que todavía no fueron a las urnas para dirimir y continuar su mandato. Y allí aparecen estas cosas que tienen similitudes con la República Argentina, ¿no? Una figura como la que tiene Lula a su lado, haciendo la similitud con Sergio Massa, que primero había hablado pestes del gobierno del cual hoy está al lado. ¿El electorado hace caso de esto? ¿Se hace eco de una figura de estas características? ¿O ya esto no es de importancia, sino es más de gestión? No, yo no creo que le aporte voto. De hecho, en las encuestas, cuando arrancaba la fórmula presidencial, en el impacto de cuántos votos le aportaba Geraldo Alckmin a Lula, eran muy pocos. No, nadie vota por la fórmula. La gente te diría que si en vez de Lula y Alckmin estuviera Lula y quien sea, no habría demasiada diferencia. Además de ser una persona que ha cambiado sus principios y su moral para ser candidato a vicepresidente, es una persona que no tiene la mínima simpatía. Entre Geraldo Alckmin y una lechuga, la gente va a quedarse hablando con la lechuga, porque no tiene ninguna simpatía, es una persona sin ningún tipo de empatía con el otro, nada, no es simpático, en fin. Ahora, la economía, vos fíjate, si yo te cuento los indicadores económicos de Brasil, vos decís cómo es que Bolsonaro no ganó en primera vuelta, porque tiene un crecimiento próximo al 3%, que va a ser mayor al de China y al de Estados Unidos, con una inflación entre el 5 y el 6% al año, que es menor que la de Estados Unidos y la de China para este año, generación de unos 5 millones de puestos de trabajo hasta fin de año. Hasta el momento, hasta agosto, hay 4.800.000 personas que ya han conseguido empleo, o sea, va a superar los 5 millones. Estamos hablando de 2 años de pandemia, ¿no?
2020, 2021, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Ujú. 8 Acá, millones y Gustavo, medio de empresas creadas. Gustavo, discúlpame, acá en esto que acabas de decir, pandemia, me parece que es uno de los puntos flacos de Bolsonaro cuando se rió en su momento de la pandemia, a pesar de haber comprado 100 millones de vacunas Pfizer, pero se rió un poco de la pandemia mientras la gente en ciertos sectores la pasaba mal. ¿Es un pase de factura esto? ¿Este es uno de los ejes flacos que tiene Jair Bolsonaro para con el electorado? Yo te diría que sí, en la forma sobre todo, en la Claro. forma que Bolsonaro se manifiesta, a veces suena agresivo, tosco, poco empático de nuevo. El tema de la gripeciña fue desnecesario, ¿no? Claro. Porque podía hasta ser una gripeciña, pero en ese momento mucha gente le estaba pasando, como decís, muy mal. A Bolsonaro lo tildan de genocida cuando, si vos analizás los números de la pandemia, la cantidad de contagios fue mayor en Argentina que en Brasil, la cantidad de fallecidos fue levemente mayor en Brasil que en Argentina, por millón de habitantes, te diría muy leve, ni comparación con los fallecidos en Perú, que ha sido el país más dañado en temas de fallecimientos del mundo, y nadie habla de Perú, nadie le dice a Castillo que fue un genocida, por ejemplo. Claro. Y sin embargo es el que padeció más cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Y después tenés un superávit, volviendo al tema económico, un superávit fiscal importante de 1.38% del PBI, con una generación de inversiones directas del exterior récord, sexto país en el mundo a captar inversiones del exterior, 51.000 millones de dólares, que eso se transforma en oferta de dólares, con además un cuidado por el superávit fiscal, tanto que sobre 26 provincias y el Distrito Federal, 26 provincias tienen superávit fiscal. Y sobre 5.570, números redondos, 70 municipios, 5.500 tienen superávit fiscal. Entonces vos observás que el control del recurso público no es solamente una virtud de Bolsonaro, sino que es del resto. Y para finalizar, las empresas públicas que durante las gestiones anteriores daban pérdida, grandes pérdidas, o una moderada rentabilidad, en lo que va del gobierno Bolsonaro ya han dado rentabilidades por 70.000 millones de dólares. ¿Y cuáles son los puntos fuertes de Lula para que el electorado nuevamente le dé su voto de confianza, a pesar de que en el debate presidencial se dijeron cosas que realmente a mí me sorprendieron, ¿no? Uno dijo es presidiario al otro, Bolsonaro, el otro dijo, bueno, tus hijos tendrán que responder por las malversaciones y devolver la plata que se robaron. Estuvo muy picante en un momento. Yo lo veía con... Y va a seguir así porque, bueno, el antagonismo y aparte las veredas son muy marcadas en este caso. Pero ¿cuáles son las fortalezas que hacen que el electorado opte por Lula da Silva? La forma de comunicarse. Le llega muy bien a la gente de bajos recursos. El perfil del electorado de Lula es bajos recursos, bajo nivel educativo y localizado en regiones donde la pobreza es, te diría, mayoritaria. Algo curioso y algo parecido a lo de Argentina, ¿no? Gente que la pasa mal y sigue votando a los que le generan que la pasen mal. Claro, a los que fabrican más pobres los siguen votando los pobres, increíble, sí. Los siguen votando, sí. Bueno, pero hoy escuchaba muy atentamente una señora que vive en el nordeste, en Bahía, donde de los 5 millones de votos que le sacó Lula a Bolsonaro, 4 millones fueron en Bahía. Claro. Y eso tiene que ver con lo que ellos mencionaban, diciendo, nosotros lo votamos a Lula y nos interesa votarlo a Lula porque es uno de nosotros. O sea, es un nordestino, en la forma como si fuera una persona del interior, que llegó a la presidencia de la República. Entonces se sienten identificados, aunque en función y por culpa de gobiernos vinculados al Partido de los Trabajadores, no hayan tenido un futuro mejor. Sí, sí. Lo votan por origen y no por gestión. Sí, no, y por otro lado, Lula sacando el tema de la corrupción, que claramente fue corrupto, y su gestión y su gobierno también, hizo mucho por la gente de bajos recursos, bien al estilo populista de izquierda, ¿no? Solo que en aquel momento Lula tenía dinero, tenía caja, aprovechó muy bien el boom de las commodities, hizo buenos gobiernos y se fue con una evaluación de la gente muy buena, inclusive de quienes no lo habían votado. Después saltan los casos de corrupción
y todo ese encanto se perdió. Lo que tiene también en contra, te diría Lula en este momento, ante una eventual victoria presidencial de Lula, va a tener mucho problema para la gobernabilidad, porque ha quedado conformado un Congreso con mayoría del bolsonarismo. Claro. Gustavo, te agradezco infinitamente que me hayas atendido, te mando un abrazo, espero que las elecciones y el resultado sean lo mejor para el pueblo brasileño y también para la región de este costado del barrio de Latinoamérica, que parece ser que tiene más Ojalá. Costados izquierdos que otras cosas, pero bueno, veremos. Sí, ojalá, y felicitaciones por la producción, porque son insistentes. Esto es mérito del productor que es Franco, así que Franco, un fenómeno. Franco es no un dejaba, crack. pero podemos salir a tal hora, Le digo, mira, estoy complicado. No, pero hasta ahora podemos hacer. Yo le avisé que no podía a las 16:30 como habíamos quedado, porque me había accionado La Nación Más, y me dijo, no importa, lo hacemos antes. Y acá estoy, así que felicitaciones, bueno, porque una buena producción hace un buen programa. Exactamente, eso tratamos, que cada uno en su función sea lo mejor posible. Te agradezco por por destacarlo, y también te felicito por tu trabajo en la Nación Más y todo lo que venís haciendo, Gustavo. Muchas gracias, que siga muy bien. Un abrazo muy grande. Gustavo Segre es un reconocido periodista que está en Brasil y analizó las elecciones en Brasil en las que Lula da Silva, como te conté anteriormente, obtuvo más del 48% de los votos, pero ahí está Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que con 43% va a tratar de hacer fuerza en la segunda vuelta, porque todavía esos 5 millones de votos que lo separan, hay 37 millones de votos que están en danza y lo dan. Va a ser el camino para la próxima presidencia entre uno y otro.